Buenas tardes, mi nombre es Marta Liliana de Vierazo, soy estudiante del sexto semestre del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y junto con mi compañera de nombre Marisabel Arcila Arbeláez vamos a hacer la presentación de nuestra investigación que lleva por nombre Consecuencias de la disfuncionalidad familiar en el rendimiento académico en estudiantes de 10 a 12 años en una institución educativa de la ciudad de Ibagué, Tolima, en el año 2021. En primer lugar, vamos a hacer la exposición de nuestro planteamiento del problema. El rendimiento académico es una combinación de factores que posibilitan el buen desarrollo del estudiante en su entorno escolar. Serrano y Rodríguez en el año 2016 nos hablaba de tres dimensiones que gobiernan al ser humano: físico, cognitivo y psicosocial, en donde la parte psicosocial, la familia, es un componente fundamental para la motivación del estudiante para poder lograr el éxito en su entorno escolar. A nivel internacional, según un reporte de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, existe un ranking de países con peor rendimiento académico, en el cual es liderado por Perú con el 53%, luego le sigue Indonesia con 47,9% y en tercer lugar Colombia con un 43,0%, datos recogidos por Guzmán en el año 2016. En la cual 11,5 millones de estudiantes tienen falencias en matemáticas, 9 millones en ciencias y 8,5 millones en lectura. A nivel nacional es alarmante las cifras de familias disfuncionales en las cuales ese factor está emparentado con el rendimiento académico de los estudiantes. Según Galvis 2013, el 53% de los niños vive con los dos padres, el 35% solamente vive con un padre y el 12% no vive con ninguno de los dos padres. Esta información fue replicada por la revista Semana en su artículo La familia en Colombia está en crisis. A nivel local tenemos una investigación hecha al Colegio de Exalumnos de la Presentación de la ciudad de Ibagué, que a pesar de ser considerado como uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad, hay reportes de familias disfuncionales y en la cual esto se relaciona con el bajo rendimiento académico de las niñas en un porcentaje que va del 40%. Por lo anterior, se lanza la pregunta de investigación y es: ¿cuáles son las consecuencias de la disfuncionalidad familiar en el rendimiento académico en estudiantes de 10 a 12 años en una institución educativa de la ciudad de Ibagué, Tolima, en el año 2021? Para ello, vamos a lanzar las siguientes hipótesis. Primero, si la disfuncionalidad familiar afecta directamente en el rendimiento académico del estudiante. Segundo, uno de los factores que posibilitan el bajo rendimiento académico en el estudiante es el consumo de alcohol por parte de algún miembro de la familia. Tercera, si la configuración familiar afecta directamente en el rendimiento académico del estudiante. Y la hipótesis nula sería que no existe relación entre la disfuncionalidad familiar y el bajo rendimiento académico del estudiante. Bien, en cuanto al estado del arte podemos citar la investigación internacional de Espinosa 2015, la cual se trató de dos encuestas. Una iba dirigida a los padres de familia, para indagar acerca de las razones de la disfuncionalidad en el hogar. La otra iba dirigida hacia los docentes, para indagar cuántos niños presentaban bajo rendimiento y qué comportamientos reflejaban estos. También se pudo notar que hay un alto índice en la disfuncionalidad familiar. El 67,10% es por violencia intrafamiliar, el 50% es por el alcoholismo y el 62,50% son agresivos en el entorno escolar. Esta investigación demostró que sí hay relación entre la disfuncionalidad y el rendimiento académico bajo. Por otro lado, también a nivel internacional tenemos la investigación de Escurra 2014, la cual se basó en un cuestionario a 223 estudiantes. Esta medía las principales características de las familias disfuncionales. Las técnicas usadas fue mediante un análisis documental sobre la ficha de registros de datos para la revisión de cada uno de los promedios finales de los estudiantes. Se determinó allí que el clima emocional más los aspectos socioculturales y económicos influyen en el rendimiento académico. Tenemos también la investigación de Díaz 2017, realizada por Beatriz Eugenia Díaz Gómez, denominada la disfunción escolar y familiar en educación secundaria, una crisis
que hacen visible los adolescentes. El objetivo de esta investigación era plantear cómo la familia influye en el proceso motivacional, supliendo las carencias del sistema escolarizado del nivel básico, es decir, la secundaria, en el municipio de Toluca, en México. También tenemos la investigación de Gutiérrez Saldaña 2007, la cual se llama Autoestima, Funcionalidad Familiar y Rendimiento Escolar en Adolescentes. Esta fue hecha en el estado de Querétaro, en México. Su objetivo era determinar la relación entre el rendimiento escolar, la autoestima y la disfuncionalidad familiar en adolescentes. Ya a nivel nacional contamos con la investigación de Lastre, López y Alcázar 2017, la cual se basó en una encuesta sociodemográfica que manejaba dos hipótesis. Una hipótesis era la alternativa, que decía que sí existe relación entre el apoyo familiar y el rendimiento académico en los estudiantes. Y la otra fue la hipótesis nula, que es que no existe relación entre estas dos variables. Las materias que resultaron más afectadas fueron matemáticas y español. También tenemos la investigación de Paternina y Pereira 2017, la cual se basó en aplicar una prueba de percepción del funcionamiento familiar y una encuesta de comportamientos agresivos y sociales. Allí se determinó que el 67% de las familias eran disfuncionales, 20% moderadamente funcionales y un solamente 12% que tenían una dinámica funcional normal. Los estudiantes que provenían de núcleos disfuncionales eran más vulnerables a pertenecer a pandillas, de presentar ausentismo escolar o conductas suicidas. Y también, por último, tenemos la investigación de Enríquez y Cataño 2009. Esta se llama Riesgo familiar total en familias con escolares según rendimiento académico. Fue realizada en Bogotá. Su objetivo es establecer las diferencias en el riesgo familiar entre dos grupos de familias. La primera es con un grupo de niños escolares de alto rendimiento académico. La segunda es con niños de bajo rendimiento académico, en un centro educativo distrital de Bogotá. Ahora seguimos con el marco teórico, del cual se desprenden 3 unidades de análisis a partir de la pregunta de investigación: familia disfuncional, rendimiento académico y adolescencia. Según Muñoz, en el año 2014, la etimología de la familia ha pasado por muchas transformaciones hasta finalmente significar lugar donde habitan personas que comparten lazos de sangre. Ritvo y Glick, en el año 2003, nos definía la familia funcional como aquella familia donde prevalecía el orden, equilibrio o estabilidad. Por otro lado, Serrano y Rodríguez, en el año 2016, daban un concepto totalmente diferente en la familia disfuncional, en donde se definía como aquella familia donde prevalecían gritos, humillaciones, inclusive maltrato físico y psicológico. El rendimiento académico, según Figueroa 2004, es la adquisición de conocimientos que se ven cuantificados. Así, el bajo rendimiento académico sería esa adquisición de conocimientos que no cumple con los estándares preestablecidos, y el buen rendimiento sí lo haría, según Martín 2013 y Villamarín 2015. Por último, tenemos la adolescencia, que según Kett 1993 y Papalia, Feldman y Marzor lo conciben como una época de oportunidades y riesgos. También en su etimología podemos encontrar qué significa crecer. Como objetivo general tenemos el analizar las consecuencias de la disfuncionalidad familiar en el rendimiento académico en estudiantes de 10 a 12 años de una institución educativa técnica de Ibagué, Tolima. En la parte de los objetivos específicos tenemos conocer las dinámicas familiares que se presentan en los estudiantes que manifiestan bajo rendimiento académico, identificar las características físicas y psicológicas que presentan las estudiantes o los estudiantes con bajo rendimiento académico a causa de la disfuncionalidad familiar, y clasificar el tipo de funcionalidad familiar que afecta directamente el rendimiento académico. En cuanto a la metodología, nuestro enfoque es cuantitativo. El tipo de investigación es correlacional, que contiene una variable independiente, que es la disfuncionalidad familiar, y otra variable dependiente, que es el bajo rendimiento académico. La técnica empleada es un cuestionario y el instrumento serán preguntas para cuestionario. El muestreo será aleatorio simple y la población a la cual irá dirigida será estudiantes que cumplen con el rango de edad de 10 a 12 años en una institución educativa de Ibagué.
Esperamos comprobar si la disfuncionalidad familiar influye en el bajo rendimiento académico, si el alcoholismo y el maltrato intrafamiliar son desencadenantes de un bajo rendimiento, mirar si la configuración de la familia influye en el ámbito académico y también lanzar estrategias en lo posible cuando se aplique nuestra investigación para el mejoramiento de las dinámicas familiares.